toditos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Amén. Amén. Y esto es lo que Pablo tiene que predicar. En un ambiente sumamente adverso, muy difícil. Y la lucha que Pablo tiene en 1 Corintios reclamaría un análisis capítulo por capítulo para que ustedes vean qué tremenda lucha tenía Pablo con esta iglesia, que había que arrancarla del fango, lavarla íntegramente y enruparla hacia el cielo. Ahora, es a esta iglesia que Pablo va a decirle en 2 Corintios 6:14 lo que podemos denominar la santidad práctica. Ayer vimos fuertemente la santidad según doctrina. Hoy queremos hablar de la santidad práctica. ¿Cómo vivo yo la santidad a la cual Dios me está llamando y sin la cual nunca voy a ver a Dios? Dice Pablo 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. A los corintios que habían puesto su fe en Cristo, que se habían convertido a Cristo, que habían sido bautizados y hechos miembros de la Iglesia Apostólica, había que enseñarles. La enseñanza viene lenta y tediosamente. No aprendemos la fe cristiana en un ratitito. No es un asunto de tradiciones, es un asunto de meterse en las Escrituras, zambullirse, por así decirlo, en las Escrituras, y comenzar a absorber, a embeber esta palabra que tiene que entrar por los ojos y llegar al corazón y darnos nutrición espiritual. En nuestras iglesias hay que despertar conciencia de que sin el pan de vida nos morimos, y el pan de vida es la palabra de Dios. Amén. Amén. Es esa palabra que tenemos que comerla para nutrirla y tener fe verdadera y valedera. Esta palabra dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vean lo que San Pablo está diciendo. El yugo, yo nunca fui hombre de campo, fui hombre de ciudad, pero entiendo que los yugos se diseñan según la anatomía de cada animal. La gente en el campo sabe bien. Usted no puede tener un yugo de un buey para un asno, son cosas distintas. Y si pretende ponerse el yugo sobre un caballo y un buey, va a dañar dos animales, lo va a lastimar. No puede haber tal cosa como un yugo desigual del creyente con el incrédulo. El Señor está diciendo: uno de los primeros pasos para entender la santidad práctica es entender que todos de una manera u otra vamos a llevar un yugo. El hombre incrédulo, el que es ateo o no toma a Dios en serio y vive su vida a su manera, lleva el yugo de lo que los psicólogos llaman la angustia de la existencia. El vacío interior, la sin razón, es el pesado yugo de quiero sentir la vida, quiero divertirme, quiero encontrar la razón de mi vida, quiero poseer cosas, quiero realmente vivir a mis anchas. Es un yugo que nunca se logra cubrir, o mejor dicho, cumplir y lograr la satisfacción que llevar ese yugo impone. Es ese vacío, la angustia existencial. Los judíos, que tenían la verdad de los profetas, llevaban el yugo de la ley. Y Pablo está hablando a los gálatas de los judíos que estaban sobrecargados con el yugo de la ley. A los cristianos se les dice: escapen de estos yugos que esclavizan y destruyen,
y tomen el yugo de Cristo. Venid a mí, todos los que estén trabajados y cansados, yo os haré descansar. Tomad, ¿qué cosa? Mi yugo sobre vosotros. El Señor quiere quitar el yugo de la esclavización de la ley, quiere quitar el yugo del legalismo judío, el yugo de la angustia existencial, y nos quiere dar ese yugo que Él define como: porque mi carga es fácil y ligera. Ligera es mi carga, es fácil, mi yugo es fácil. Es como ese yugo que se adapta perfectamente a nuestra anatomía y no nos lastima. Estamos frente pues a una opción: ¿viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a lo que impone el mundo con sus filosofías? Lo que a mí me parece. De una u otra manera llevaremos un yugo, no nos escapamos. Ahora Pablo dice: no os unáis el yugo desigual con los incrédulos. Y por cierto, dice: ¿por qué causa? Porque somos seres distintos. Dice Pablo cosas que debemos diferenciar y abandonar. Puede haber justicia e injusticia que van juntos. Permítanme ponerlo de otra manera. Quienes tienen conciencia de justicia van a chocar violentamente con quienes no tienen conciencia de justicia. Y va a haber oposición de conciencias. Pablo dice: luz y tinieblas están juntas. O sea que hay conductas abiertas a la luz y conductas que están oscurecidas, que no quieren ventilar la realidad de su vida. Son conductas en oposición. Pablo dice: Cristo y Belial, Cristo y el diablo, ¿pueden dar juntos? De ninguna manera. No puede haber armonía, porque hay espíritus en contraposición. Pablo dice: el templo de Dios y el templo de la idolatría no pueden estar juntos. ¿Por qué? Porque hay espíritus opuestos. Y por cierto, hay tal cosa como naturalezas opuestas. Vamos a llevarlo al terreno de nuestra realidad práctica. ¿Qué está diciendo Pablo? Si queremos vivir en santidad, empecemos a vigilar nuestras relaciones humanas. Dice el viejo refrán español: aves de un mismo plumaje vuelan juntos. Aves de un mismo plumaje vuelan juntos. Sí, y esto en mis años de consejería pastoral lo vivía periódicamente. Vi una jovencita profundamente enamorada de otro joven, y era creyente, miembro de la iglesia, convertida. Viene el pastor y dice: pastor, he encontrado al joven de mi vida, bellísima persona, culto, de buena familia, educada, tiene carrera universitaria. Hemos establecido nuestro enamoramiento, y qué bien, qué lindo tiempo tenemos con él. Está viniendo a la iglesia. Solito le falta la conversión. Lo demás lo tiene todo. Solo le falta convertirse. Nada más. Nada. Y usted comienza a aconsejar a esta jovencita que puede aplicarse al varón también. Dice: mira, hijita, recuerda que tú tienes una conciencia diferente al haber recibido a Cristo, que Él no tiene. Recuerda que tú tienes información bíblica que te va a demandar un tipo de conducta que Él no tiene. Recuerda que el Señor está reclamando que le ames a Él sobre todas las cosas que Él no tiene. Cuando el espectro del romanticismo se deshaga,
porque el romanticismo dura muy poco tiempo para dar lugar a la realidad de una relación de amor efectivo. Y cuando ese romanticismo superficial comienza a desvanecerse, van a aflorar las diferencias de conciencia con una fuerza de tempestad. Y el problema se va a hacer gravísimo porque uno de los dos va a tener que sucumbir y renunciar a su propia personalidad. Y en la mayoría de los casos es la parte creyente que tiene que abdicar de su fe y empezar a vivir como el mundo. Lo sé por 50 años de ministerio en la consejería pastoral. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Puedes estar enamorado y enamorada de un príncipe azul o de una princesita extraordinaria, pero si no son convertidos, está jugando con fuego. Conocí a una mujer muy preciosa allá en Argentina, Elvira, qué joyita que era, una linda mujer. Estaba enamorando con un oficial de la policía, un oficial ya de cierta jerarquía. Ella, mientras no había sido convertida, tenía esta relación de enamoramiento con este oficial. Pero un día Elvira se convirtió, y se convirtió en serio. Vio la experiencia del nuevo nacimiento. Y entonces le digo a su queridísimo y amado enamorado: mira, yo he vivido ahora una experiencia que me ha cambiado. Dios es mi Padre, Jesucristo es mi Salvador, en la iglesia están mis hermanos, pienso distinto, siento distinto, tengo ambiciones diferentes. Claro, el oficial de la policía la miraba y decía: esta chica está arreglada. Trató de invitarla a la iglesia, nada que ver. Él era un oficial de la policía perfectamente disciplinado en todo lo que significaba su carrera. Ella dijo: ¿cómo quisiera que vengas, reconozcas la fe, entiendas lo que estoy viviendo, te amo, pero evidentemente tenemos que llegar a un punto de concordancia si es que vamos a unirnos en casamiento y aspirar a ser felices? Él, nada que ver. Un día, en una situación X, él sufre un accidente y pierde una pierna. Pierde una pierna, tiene que apuntar una pierna. Elvira, que era desesperada, aquel con el cual estaba enamorado, ahora quedó cojo, sin una pierna. Y toda la grandeza y la elocuencia y la soberbia de este hombre se convirtió en, por así decirlo, una acción de coacción, de obligación. Ahora estoy cojo, yo estoy menoscabado y tenemos que casarnos. Si tú me amas, nos vamos a casar igual. Pero Elvira dijo: te amo igual que antes, aunque tengas una pierna menos. Pero mi pedido sigue siendo el mismo. Quiero que conozcas al Señor como yo lo he conocido. Se mantuvo en sus 13. No quiero de tu religión, te quiero a ti. Digo, si no me quieres en mi fe y mi religión, no creo que me quieras a mí. Y con todo el dolor del alma y las implicaciones que había en esta situación, cortó su relación de enamoramiento. Sufrió. Yo era pastor asistente en esa iglesia. Y ella me dijo: estoy sangrando porque veo a mi enamorado que no quiere ni al Señor, ha sufrido la pérdida de una pierna y yo me siento como que sería una verdugo. Pero no puedo ir en contra de mi conciencia. Qué interesante. Y durante un tiempo ella me dijo: estoy sangrando. Pero se mantuvo fiel. ¿Por qué? Porque defendió su conciencia y entendió lo que era esto de no unirse en yugo desigual con los incrédulos.
¿Nos damos cuenta las implicaciones de esta palabra del apóstol Pablo? Esto significa que aún si quiero establecer una sociedad comercial, poner un negocio, tengo que tener en cuenta si mi socio tiene la conciencia que yo tengo al haber venido a Cristo. Si mi socio no tiene la conciencia del nuevo nacimiento y el respeto a la palabra de Dios que yo tengo al ser creyente, vamos a tener gravísimos conflictos. Porque el que no tiene la conciencia de la verdad en Cristo va a buscar las formas de adaptarse a los métodos no santos de este mundo. Puede ser una bellísima persona, puede ser un buen trabajador, pero cuando llegue el momento de clarificar las cosas y poner las cosas a la luz del día, ¿qué tal la rendición de cuentas? ¿Qué tal el cumplimiento de la palabra y las promesas? ¿Qué tal la declaración de impuestos? El que tiene conciencia va a actuar a la luz de su conciencia. El que no, va a buscar los subterfugios. Y la sociedad va a empezar a producir un infierno viviente. Mi hijo mayor en Argentina está viviendo una situación en la cual me dice, hemos tenido sociedad múltiple.